Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. Un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Hemos hablado en la primera etapa del Congreso sobre la Defensoría de los Animales con la doctora Marta Soledad Ciro, y si no la han escuchado, se la recomiendo porque ella quedó en YouTube, porque es un tema vital para el universo, ya que estamos representando a esos seres sintientes, esos seres que no tienen voz, pero que son un factor importante en el desarrollo de la humanidad. De hecho, cada día las especies se están extinguiendo y eso hace que el ecosistema también está fallando. Somos un todo y todos somos importantes ahí. Y en esta ocasión también, que ya habíamos tocado el tema de la homeopatía como una parte vital de los nuevos métodos de sanación para la humanidad, con la doctora Luz Marina López. Y en este caso, nuestro invitado es Fernando Meluc. Fernando es un cachaco, a las personas que no conocen el término nuestro, a las personas que son de Bogotá, Colombia, se les dice cachacos porque tienen una forma muy particular de ser. Pues este cachaco, Fernando Meluc, es un médico veterinario y ahí tiene una titulación como medicina homeopática veterinaria, que es algo magistral el que ya tengamos en Colombia este título. Entonces, Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente. Luz, mil gracias a ti por la invitación. Y sí, como lo decías, para nosotros es un gran orgullo saber que tenemos ya una institución que nos avala, la Uniluis G. que es la que avala el título de especialista en medicina homeopática veterinaria, como tú lo decías, y complemento diciendo que soy médico veterinario de la UTCA con una experiencia ya de 29 años y con una experiencia en homeopatía ya de más de 20 años. Entonces es un placer para mí poder llevarlos por el mundo de la homeopatía en los animales, que es algo grandioso y me cambió la vida totalmente cuando llegué a la homeopatía como médico veterinario. De todos modos, quiero aprovechar este momento para introducirlos en el mundo de la homeopatía, que es algo muy especial, la verdad. Desde que me inicié como homeópata, he tenido cosas maravillosas. El pago ha sido infinito en emociones, en riqueza, en sentir al humano, en sentir al animal, porque esa relación que hemos establecido a través de tanto tiempo entre animales y humanos ha sido algo maravilloso. Haciendo referencia a lo que hablaba la doctora Marta Ciro con relación a todo el tema animal que estamos viviendo y más en la actualidad por el tema de la cantidad de animales abandonados que tenemos en las calles, el maltrato al cual se ven sometidos, que es de todo tipo, desde maltrato físico hasta maltrato emocional, y el maltrato emocional es el peor maltrato que desencadena a eventos físicos muy fuertes, y lo vemos tanto en los humanos como lo vemos en los animales, desde el humano que ataca al animal y desde el animal que ataca por defensa también al humano. Por eso, para mí es muy satisfactorio comenzar a hablarles a ustedes de lo que es la homeopatía en los animales, y quisiera comenzar hablando primero de lo que no es homeopatía en los animales. Como les decía,
¿Qué no es la homeopatía? La homeopatía no es naturismo, no es herboterapia y tampoco es fitoterapia. Tampoco es ideología. Esto tampoco es homeopatía. Tampoco es ni empirismo, ni adivinación, ni esoterismo, ni astrología. Tampoco es placebo, pues se habla mucho de la sugestión o del placebo. En los animales, pues es imposible el tema de la sugestión o del placebo. Esto no se da en los animales. Y tampoco es las esencias florales que fueron creadas por el doctor Bach. Tampoco es homeopatía y tampoco es homotoxicología. La homotoxicología es una terapéutica totalmente diferente a la homeopatía, con la cual se confunden, porque recordemos que en la homotoxicología es la mezcla de los remedios homeopáticos, y el creador de la homeopatía, Samuel Hahnemann, él dice en su maravilloso libro que se llama El órgano de la medicina, en el parágrafo 273, que en la homeopatía no es admisible dar al paciente dos diferentes sustancias medicinales diferentes al mismo tiempo, ni una mezcla de varias drogas diferentes, activas y diferentes. Y él creó también dos escalas, la escala centesimal y la escala 50 milesimal. Aquí la escala es decimal, por eso en los remedios de homotoxicología hay materia, en los remedios de homeopatía no tenemos materia. Entonces, esa es una gran diferencia, que en la actualidad ha habido confusión con ella. Entonces, para que las personas entiendan la diferencia entre estas dos terapéuticas. Y ahora sí, hablemos de lo que es la homeopatía y la homeopatía unicista. ¿Por qué se llama unicista? Porque este hombre, Samuel Christian Federico Hahnemann, como se llamaba Hahnemann, nace en 1755 en la ciudad de Meissen y muere en París en 1843 a la edad de 83 años. Una gran edad para este hombre y para la época en que vivió Hahnemann. Hahnemann entra al mundo médico siendo muy joven también, y por circunstancias de la vida, Hahnemann deja de ejercer un tiempo como médico y se dedica a las traducciones. En las traducciones que estaba haciendo se encuentra con una farmacología de la época de un médico escocés de apellido Cullen, en donde lee el relato sobre la quina. La quina es este famoso árbol que a través de su corteza se utilizó para las fiebres que en su época se llamaban las fiebres palúdicas. Y esta es la corteza de la quina, la cual fue proporcionada a una condesa española, que era la condesa de Chinchona, y con ello lograron curarla. A Hahnemann le llamó mucho la atención este relato y él mismo decide probar la corteza de quina y recibe los efectos que causa esta corteza, que son los síntomas de la malaria, era el dolor de cabeza, era los problemas en la piel, la sudoración, el escalofrío, la tos, el problema muscular del dolor. Entonces, él a través de esto experimentó él mismo y comienza todo este prosegar a través de su propia experimentación, y con esto él pone los principios y las leyes de la homeopatía. Ante esto, tenemos que tener en cuenta la etimología de la homeopatía, que es homios, semejante, y patos, enfermedad. Y la definición, como lo decíamos, la homeopatía es un sistema médico complejo, natural, holístico y científico, con su propia filosofía, su propia semiología y su propia terapéutica. Esto es muy importante, esta definición, porque Hahnemann a través de ella logró construir el método terapéutico, y como les explicaba, está la experimentación pura, que fue el método por el cual él llegó
a la investigación de conocer los efectos y las características de los medicamentos homeopáticos utilizados en personas sanas, y él descubre la acción que hace esto sobre la energía vital de la persona y cómo también la puede enfermar. Por eso es que el objeto de esto es restablecer la salud basada en la ley de los semejantes y en otros principios donde también tenemos la ley de la individualidad. Por eso es tan importante, porque esto también se cumple en los animales igual. Entonces es muy, muy interesante esta parte. Recordemos que es natural porque es la Vix Medicatrix Natura, que es el poder del cuerpo de poder recuperar su salud a través de que utilizamos como materias primas los mismos remedios homeopáticos, y que debemos tener en cuenta también las influencias que hay en el ambiente, que a todos nos cobijan y influye en todos en nuestra salud. Y algo muy importante de Hipócrates, que es nunca hacer daño. Científica porque, como les decía, tiene como base fundamental la experimentación pura, que fue lo que hizo Hahnemann, de experimentar en él mismo los medicamentos, ¿sí? Y como usted dice, se puede comprobar el efecto de la medicación con la reexperimentación. Se prueba su acción en la clínica y estudios paraclínicos en personas, animales y plantas. Igual para todos funciona de esta manera. Y sigue siendo holístico, en el sentido de que toma a todo el ser integralmente, ¿sí? Como hemos tenido esa gran relación con los animales, y hay muchos mitos alrededor, por ejemplo, como se ve en esta imagen, con el mito en el sentido de que las mujeres durante el embarazo no deberían tener, por ejemplo, gatos. Sí, se pueden tener gatos, pero con todas las condiciones dadas, en el sentido de que debe estar sano y se puede tener una convivencia maravillosa. Tengo muchos pacientes en donde sus propietarias han estado embarazadas y han sido embarazos maravillosos, y se ve lo holístico entre estos dos seres, ¿sí? Porque es la energía vital que viene dentro de nuestros cuerpos, que es muy importante, y esto redunda en todos sus aspectos. Y la energía vital es la fuerza que anima al organismo, es el estado de salud que lo gobierna con poder ilimitado y conserva toda y en admirable y armoniosa función vital, tanto en sus sensaciones como en sus funciones. Esta parte es muy importante porque todos lo sentimos y los animales también sienten estas sensaciones, y es muy importante de tenerlo en cuenta. Recordemos que la energía vital lo tenemos en los animales, también tienen su aura externa y su aura interna, y la energía vital además construye. Podemos ver en este momento cómo el feto de un elefante, el feto de un delfín, eh, el feto de un cachorro de canino, toda esa energía vital maravillosa, cómo se va dando en el organismo. Y eso lo llevamos también a que la enfermedad es el desequilibrio de la energía vital, porque lo que estamos pretendiendo tanto en los humanos como en los animales de compañía es mantener el equilibrio. Cuando esta energía vital se desequilibra es cuando viene la enfermedad. Por eso el ideal es tratar de mantenerse en equilibrio. No es fácil porque estamos condicionados a muchas situaciones, y en ese sentido, pues, está la salud y la enfermedad. El ideal es que todos estemos con salud, pero también tenemos que los animales también se enferman. Y ese entorno en donde viven los animales puede ser un entorno enfermizo, lo cual
no va a permitir mantener ese equilibrio de la energía vital para que estos animales se mantengan en equilibrio, y lo mismo le puede suceder a las personas. Hemos tenido casos en donde coinciden muchas patologías del propietario con tu animal de compañía. Eso lo tenemos ya reconocido, y por eso este sistema Hahnemann ha dado la ley de la semejanza y la ley de la individualidad, en donde la ley de la semejanza es muy importante. Similia similibus curantur, lo similar cura a lo similar. Es un principio muy importante de Hahnemann. Es la base de la homeopatía con que él estructura. Vemos el caso de que tenemos cachorros muy semejantes, pero nunca serán igual. Igual pasa con los humanos. Tenemos el caso de los gemelos, tenemos el caso de los mellizos. Son muy semejantes, pero nunca son iguales. Al igual que los propietarios con sus mascotas llegan a parecerse también mucho. Y en la naturaleza esto también lo vemos en diferentes animales. Y otra cosa muy importante que Hahnemann rescataba era la ley de la individualidad, que es la individualidad se expresa a través de todos los síntomas del enfermo. Esta es la parte en donde el enfermo muestra a través de la suma de todos los síntomas y las circunstancias observadas en cada caso individual de enfermedad. Es la única indicación, la única guía que nos puede dirigir en la elección del remedio. Esto es muy importante porque Hahnemann lo tenía muy claro, que las personas podían enfermar similarmente, pero no era igual, y la individualidad de cómo enfermaba cada persona hacía diferente a cada paciente. Por eso en la ley de la semejanza hablamos que cualquier sustancia que pueda producir una totalidad de síntomas en un ser humano sano puede curar esta totalidad de síntomas en un ser humano enfermo. Igual se aplica en los animales. Se da igual, y siempre lo vemos en la ley de la individualidad en todos los animales, aunque tengamos las mismas razas. Cada uno es particular y es diferente. Los pastores alemanes, por ejemplo, es una raza que tiene problemas, por ejemplo, con su cadera, y cada uno enferma de una manera diferente y se expresa también de una manera diferente. Como esta ley de la individualidad es esencialmente humanística, pero como tiene el objeto del estudio del hombre, y vuelvo y digo, lo ve de una manera integral, global, holística, y lo individualiza, igual lo veremos con los animales en toda esta situación. En homeopatía se habla de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. En medicina veterinaria tenemos esta situación también. Como les decía, cada uno enferma de una manera diferente, pero hay enfermedades que a todos nos afectan. El ejemplo es en las enfermedades virales, pero cada uno tiene una manera diferente de manifestar ese desequilibrio en la energía vital y en su individualidad. Y algo muy importante es que tenemos la ley de la curación. Esto es muy importante porque como se aplica también en los humanos, se aplica en los animales. Va desde el centro, va desde arriba hacia abajo, y va en el orden inverso de cómo van apareciendo los síntomas. Generalmente en los animales el síntoma consultado vuelve y se presenta al final de la enfermedad, y sabemos que vamos por un buen camino de la ley de curación. Y como siempre hemos dicho, hay leyes y principios en la homeopatía. Tenemos la energía vital, la experimentación pura que le hizo Hahnemann,
la ley de la similitud o semejanza, la ley de la individualidad, la ley de la curación, y hablo aquí, cuando hablamos de las dosis mínimas e infinitesimales, es que Hahnemann hizo del remedio homeopático algo muy especial en ese sentido, como remedio único y en dosis muy pequeñas, que es una maravilla para los médicos veterinarios homeópatas, porque es una forma muy fácil de administrar la medicación, y esto lo seguiremos viendo más adelante. Siempre nos preguntan a nosotros que de dónde vienen los medicamentos en homeopatía. Vienen de el reino animal. Tenemos dentro de los animales los venenos que producen, las leches que producen, partes de los animales. Tenemos los vegetales también, tenemos plantas enteras, sus hojas, sus raíces, sus frutos, sus semillas. Tenemos minerales puros. Hahnemann, para su época, experimentó 3 grandes minerales, los cuales son tóxicos: el mercurio, el arsénico y el fósforo. Y también podemos hacer de nuestras propias secreciones, tanto naturales como patológicas, también podemos hacer remedios homeopáticos, que esto nos ayuda muchísimo como arsenal para el tratamiento de las enfermedades en nuestros animales. En la época de Hahnemann era muy básica la forma como se hacían los medicamentos, y tenía elementos tan sencillos como tener un mortero, en el cual a través de la lactosa hacía las trituraciones, iba haciendo el medicamento homeopático, y siempre el medicamento homeopático se ha dispensado en presentaciones que él hizo, como fue utilizar los glóbulos de lactosa y utilizar la alcoholatura. Esto es una maravilla, y lo veremos más adelante también, porque la forma de administrar cuando tenemos pacientes en donde los propietarios nos hablan de que son muy bravos, que son incontrolables, es muy difícil llegar a colocar una tableta, una cápsula, una pastilla dentro de la boca de nuestro paciente, porque el riesgo de accidente por mordisco es altísimo. La gran ventaja con el remedio homeopático es que el darlo en glóbulo o darlo líquido es una forma muy sencilla. Los gránulos se pueden poner en cualquier alimento que a ellos les guste, y también dar la gota. Ya tenemos casos en que los pacientes le piden al propietario que le den la gota porque sienten el bienestar a través del remedio homeopático. Y en homeopatía tenemos una cosa muy importante también, y es la historia clínica. Esta historia clínica nos va a llevar a, primero, la identificación de nuestro paciente. Siempre vamos a tener en cuenta el motivo de la consulta y la enfermedad que está presentando en este momento. Al igual, también revisamos todos los sistemas, tomamos todos los síntomas generales y los antecedentes, tanto familiares como personales, en el sentido de cómo ha sido el devenir de esta mascota, de cómo ha llegado a la familia, y es donde realizamos una historia biopatográfica muy completa, que es a través del propietario. Esta persona nos va a relatar muchas cosas. Dentro de esos relatos aparecerán, por ejemplo, síntomas mentales, ¿sí?, que son muy importantes, porque desde los síntomas mentales podemos ver el comportamiento de este paciente. Igual, como todos, hacemos un examen físico completo y hacemos diferentes diagnósticos. Hacemos el diagnóstico nosológico, hacemos el diagnóstico sindromático si es que tiene un síndrome. Hahnemann hacía el diagnóstico miasmático. En los animales también se puede hacer el diagnóstico miasmático. Todos somos triasmáticos, tenemos la SORA, la psicosis, y
Hahnemann lo denominaba la sífilis, que es la parte como destructiva. También se ve en los animales estos tres aspectos del diagnóstico miasmático. Y por último, pues como todo es integral, de ahí vamos a hacer la prescripción con la cual trataremos a nuestro paciente. Obviamente, lo más importante siempre es a través de la semiología, porque es lo que nos muestran nuestros pacientes. Es muy importante que el relato que nos hacen los propietarios sea el mejor relato, porque de acuerdo a este relato podremos también ver los síntomas que se están manifestando y poder llegar a través de este relato a un diagnóstico preciso. Y para este diagnóstico también nos basamos en muchas cosas, que se hace igual en homeopatía. Si el médico veterinario homeópata necesita hacer desde unos rayos X, desde hacer una ecografía, desde hacer una tomografía, desde hacer una resonancia magnética, desde hacer todo tipo de exámenes ecocardiográficos, por ejemplo, todo la batería y el arsenal que tenemos a través de los exámenes de laboratorio, que son un gran aporte, son maravillosos porque eso también nos muestra el estado en que se encuentra el paciente. Todo eso lo realizamos con los animales y los propietarios. Es muy importante que entiendan la necesidad y que se deben realizar estos estudios y estos exámenes para podernos guiar a un buen diagnóstico, para hacer el mejor diagnóstico posible, y por esto son grandes herramientas que no podemos desperdiciar pues, al máximo de poderles sacar su provecho. Y ante eso, como les decía anteriormente, poder hacer una muy buena terapéutica en el sentido de que los animales es muy fácil dosificarles el remedio homeopático. Como les hablaba anteriormente, muchos animales buscan al propietario para que les den el remedio homeopático. En muchos casos es a través de las gotas, y en otros casos, como se ve, a través de los glóbulos que se pueden dar a través de varias vías, que generalmente lo que utilizamos es comida, y con eso nos evitamos un ataque, por ejemplo, de nuestro paciente si nuestro paciente es muy agresivo. Entonces, eso es una gran maravilla que nos da la homeopatía. Y en homeopatía siempre habrá el diagnóstico nosológico y tendremos siempre el diagnóstico medicamentoso, que es a través de el remedio que le vamos a proporcionar a nuestro paciente. Y cómo llegamos a través a ese remedio, obviamente es por sus síntomas, por la expresión de su energía vital. Sabemos que tienen todos mecanismos de defensa, sabemos que todos los animales tienen mecanismos de adaptación, sabemos que tienen mecanismos de compensación. Por eso es tan importante cuando llega el cachorro a casa, mirarlo muy bien, acogerlo de la mejor manera, para que todos estos mecanismos se puedan realizar de la mejor manera y pueda mantener su energía vital en equilibrio siempre. Siempre tenemos en cuenta todos los detalles en la consulta. ¿En qué sentido? El qué, el dónde, el cómo, el cuánto, el por qué. Porque los propietarios nos manifiestan todas estas situaciones que se presentan en nuestros animales, y sabemos que esta parte es muy importante de que nos lo describan muy bien los propietarios, porque esto nos ayuda a llegar todavía mucho mejor al remedio que vayamos a elegir de nuestro paciente. Por eso es que los síntomas generales, la reacción del enfermo a diferentes factores, por ejemplo, como el clima,
el calor vital, que es su propia temperatura interna, es muy importante porque ellos manifiestan a través de estos mecanismos, pueden manifestarnos deseos, aversiones alimenticias, pueden manifestarnos a través de la sed y del apetito, si están con o no con el deseo de, de apetito o de sed. Lo vemos que nos pasa mucho con los alimentos. En los animales también sucede. Tenemos el caso de que hay animales que les encanta comer pan, hay animales que les encanta comer todos estos alimentos que vemos también. Hemos tenido casos en donde hemos visto que hay animales que les gusta el alcohol. No sabemos si es propiciado por el dueño, pero hemos tenido casos en donde hay animales que buscan el alcohol también y les gusta. Y también, como lo vemos en la imagen, la sed es un mecanismo muy importante al, por el cual podemos evaluar en qué condiciones se encuentra nuestro paciente. La fiebre es otro gran mecanismo, siendo un mecanismo de defensa el cual debemos tener muy en cuenta y manejarlo cuidadosamente, porque de él debemos aprovechar totalmente este mecanismo de defensa, sin irlo a manejar mal, porque como sabemos, la fiebre logra destruir muchas bacterias y es un gran mecanismo que tenemos y también debemos tenerlo muy en cuenta. Siempre, como digo, dentro de la clasificación de los síntomas, siempre vamos de lo general a lo que es el calor vital, a la transpiración, al sueño, a la sexualidad. Los animales también tienen todos estos síntomas, eh, aunque los perros y los gatos transpiran de una manera diferente a como transpiramos los humanos, también nos lo manifiestan a través del jadeo. El jadeo es muy importante en los animales. El sueño es muy importante. El hecho de que un animal no esté durmiendo bien, eso nos está mostrando síntomas muy importantes en la conducta de nuestro paciente, porque sabemos que el dormir mal ocasiona muchísimos problemas. Y otra condición es su sexualidad. Sabemos que son de ciclos, por eso tienen ciclos dados por la naturaleza en la forma en que se deben reproducir, y esto ayuda a mantener la especie. Debemos conocer a nuestro paciente y a nuestro enfermo en toda su integridad y en toda su totalidad. Es básico para llegar a él. Y como decía, tenemos nuestro examen físico, nuestro examen nosológico, sindromático, miasmático, medicamentoso e integral nuevamente, y lo repito porque es muy importante, porque por él podemos jerarquizar los síntomas y vamos de los síntomas mentales a los síntomas generales y vamos a los síntomas locales. ¿Por qué? Porque los animales también nos manifiestan muchas cosas. Tenemos muchas consultas en donde este animal de compañía lo que nos está mostrando son síntomas mentales. Y estos síntomas mentales, por ejemplo, son síntomas del comportamiento en donde las personas se quejan del comportamiento que llevan los animales, desde ser animales muy destructivos, desde ser animales muy agresivos, desde ser animales muy miedosos, y esto hace un mundo muy especial porque lo hace diferente, porque en ese momento todavía no está mostrando manifestaciones físicas de enfermedad, sino está mostrando su mente enferma, y esto lo debemos investigar muy bien. ¿Qué es lo que está causando que nuestro paciente se esté comportando de esa manera? Y eso lo debemos indagar desde que llega a la familia, sea desde cachorro o sea, como en muchos casos que es actualmente,
que es la adopción de mascotas, que es algo maravilloso. Pero las personas deben comprender que cuando adoptan animales de compañía grandes, tienen que ser muy especiales con ellos, tienen que ser muy amorosos con ellos, tienen que ser muy pacientes con ellos porque vienen de entornos que no se conocen todo lo que han sufrido mentalmente y por eso debemos tener mucha consideración con ellos. Y muchos otros pacientes que ya nos comienzan a mostrar diferentes síntomas, ejemplos generales como son diarreas, enfermedades respiratorias, enfermedades de tipo locomotriz y ya cosas muy puntuales. Hay personas que llegan, por ejemplo, porque comienzan a encontrarse lesiones muy específicas y determinadas, localizadas, por ejemplo, en piel. Entonces, esa es otra manifestación de cómo el paciente se va manifestando y cómo nosotros como médicos veterinarios homeópatas debemos jerarquizar los síntomas porque debemos tener en cuenta qué es lo digno de curar en este paciente y qué es lo más importante cómo nos está manifestando su enfermedad. Y para nosotros poder llegar a llegar a esta conclusión de qué es lo que lo está afectando y lo está enfermando, tenemos una cosa maravillosa, los médicos veterinarios y homeópatas, que es el repertorio. El repertorio fue un libro maravilloso que es donde se expresan todos los síntomas, ¿sí? Y este libro nos permite buscar toda clase de síntomas. Actualmente contamos ya con una herramienta computarizada y podemos acudir a los dos, que es lo más maravilloso. Tenemos a través del libro, aquí podemos ver uno de tantos repertorios que hay, y el otro repertorio computarizado que nos muestra los síntomas y él nos arroja en orden cuál sería el remedio a elegir, pero realmente la base para que tomemos la elección de cuál va a ser el mejor remedio que vamos a dar para ese momento, lo tenemos es a través de que tenemos que prescribir muy bien cómo vamos a dar ese remedio, ¿sí? En qué dosis la vamos a dar. Como les hablé anteriormente, los remedios homeopáticos tienen diferentes potencias. Está la potencia centesimal y está la potencia 50 milesimal. Tenemos que tener en cuenta la cantidad que vamos a dar, la frecuencia con que la vamos a dar y las recomendaciones que le damos al propietario de qué va a haber cuando esté dando el remedio homeopático. Porque al dar el remedio homeopático, en algunos casos se puede presentar una agravación de los síntomas. Entonces siempre le pedimos el favor al propietario que nos informe si presenta alguna agravación. Voy a poner un ejemplo. Si este paciente tenía una cojera, puede que esa cojera se incremente un poco. Entonces, nos debe llamar el propietario y nosotros le haremos las recomendaciones de cómo se debe seguir manejando el remedio homeopático, cómo se debe esperar la respuesta que nos va a presentar nuestro paciente y siempre esperamos entre 3 a 6 semanas para hacer nuevamente el control y evaluar cómo va nuestro paciente. Para poder elegir el remedio, afortunadamente contamos con las materias médicas. Hahnemann escribió una materia médica fabulosa, entonces también acudimos nosotros, los médicos veterinarios homeópatas, a la materia médica para elegir el mejor remedio. Tenemos como herramienta, obviamente, nuestro repertorio.
al cual acudimos como gran ayuda, y al unir tanto el repertorio como la elección a través de la materia médica por la lectura del remedio que vamos a elegir, vamos a tomar la decisión de cuál es el mejor remedio para ese momento. Porque les recuerdo, yo puedo cambiar de remedio después, yo puedo alternar los remedios homeopáticos. Entonces esa es una gran ventaja también en los remedios homeopáticos. Entonces, a través de estas materias médicas lo hacemos. En la actualidad contamos con algunos colegas que han escrito materias médicas en homeopatía veterinaria. Esta que estamos viendo es de una autora española, pero también tenemos de autores franceses, ejemplo el doctor Jacques Milleman, es una gran materia médica veterinaria fabulosa, muy buena, que es de gran ayuda para nosotros poder elegir el remedio. Y esto es muy importante en el sentido de que el dar el remedio, como les decía anteriormente, tiene también la posibilidad de que nosotros podamos utilizar en el remedio eh, para evitar la agravación en el sentido de que se presente muy fuerte, es utilizar un remedio en monodosis. Esto quiere decir que solo damos una única toma después de su elección y esperamos un tiempo para ver cómo nuestro paciente va manifestando su cambio al remedio homeopático, y de ahí tenemos pues hecha la prescripción para nuestro paciente. Pues Luz, haciendo un recorderis de todo esto y aunando a lo que dijo la doctora Marta Ciro, quiero retomar que la homeopatía es un gran sistema terapéutico en el sentido de que en la actualidad, como tenemos tantos animales abandonados en muchos refugios, muchos de estos animales, por su condición, son animales de difícil manejo, en donde las personas que están a cargo de ellas debemos al máximo evitar que estas personas sean expuestas a accidentes de trabajo. Y cuando hablo de accidentes de trabajo, hablo de ser atacados. En este sentido, la homeopatía unicista nos ofrece cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque podemos dar la medicación a través de los alimentos, podemos dar la medicación a través de untar al paciente, simplemente podemos mojar el remedio homeopático en un copito y a través de una vara acercarlo y tocarle al paciente en alguna región del cuerpo para que él quede impregnado del remedio. Y la forma más fácil también generalmente es a través de la comida, es una forma muy fácil. Esto en el caso de este tipo de pacientes que han tenido toda esta situación tan compleja. Lo tenemos también con los animales silvestres. Para los médicos veterinarios homeópatas que se dedican a los silvestres, es una forma maravillosa de poder dar el remedio, porque hasta lo puedes dar simplemente con que tú tengas un aspersor, mojas al paciente y le puedes aplicar el remedio homeopático. En el caso, por ejemplo, de los peces, puedes sacar al pez a otro compartimiento en donde se ha colocado previamente el medicamento homeopático. Tú lo dejas por algunos minutos, no necesitas mucho, puedes dejarlo un minuto, mientras él bebe y hace el recambio con el agua, ahí está impregnándose con el remedio y nuevamente se saca y se regresa a su lugar. Entonces, esto es maravilloso para poder tener la seguridad para todas las personas que trabajan con animales que son víctimas, por ejemplo, de maltrato, porque
eso lo tenemos clarísimo, que estos animales pueden atacarnos simple y llanamente por miedo. Cualquier mal movimiento que uno haga, el operario puede ser expuesto a ser agredido a través de un mordisco. Igual con los gatos hay que ser muy previsivo y nunca irlos a acorralar porque es inminente el ataque. Si te acercas demasiado y pasas esa zona de seguridad, él va a reaccionar con un ataque muy fuerte y recordemos que los gatos, además de morder, aruñan y es muy fuerte y por su agilidad hacen muchísimo daño a las personas que son atacadas. Entonces, debemos tenerlo en cuenta en ese sentido, al igual también que en las zonas donde hay producción. El poder brindarle a los animales de producción un tratamiento homeopático, ejemplo, en la ganadería, eh, sabemos que hay vacas también que son muy especiales en su comportamiento por su comportamiento materno, no son muy fáciles de manejar, no son muy fáciles de acercarse a ellas. Esto nos ofrece una gran ventaja para poderlas tratar también, al igual también en la producción de cerdos, por ejemplo, es una maravilla. Tenemos el caso de una colega que durante 20 años trató una granja porcina totalmente homeopática y fue de un éxito maravilloso y estos animales se mantenían en términos generales muy, muy bien y tenían grandes producciones. Al igual nos sucede con otras especies, ¿sí? La podemos utilizar en producciones de ovinos, de caprinos. En aves también se puede utilizar en producción avícola. Es maravilloso y es también muy fácil dosificar el remedio homeopático. Y en ese tipo de producciones sí tenemos que tener en cuenta la población, por lo que son muchos individuos y en ese caso sí debemos hacer una cosa que se llama el genio epidémico para saber cómo vamos a tratar a estos pacientes, por lo que son tantos, porque en avicultura es muy difícil eh, individualizar a todos estos animales por la cantidad que son. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en casos de maltrato animal, la homeopatía nos va a ayudar muchísimo, nos va a servir muchísimo, eh, va a ser un buen camino. No es inmediato, eso también quiero que lo tengan en cuenta, no es inmediato porque estos son casos crónicos que los tenemos que analizar muy bien, pero hemos logrado llevar a muchos pacientes a una condición diferente de estar muchísimo mejor y en mejores condiciones en los lugares en donde están. Entonces, ante eso, pues, como les digo, las bondades de la homeopatía son infinitas. Si tienes alguna pregunta, Luz, te agradezco muchísimo por este espacio que me has dado. Y también es muy interesante, fíjate cómo se va integrando como un rompecabezas, que lo hemos hablado en todas nuestras conferencias de la primera etapa. Y es como retomando las conversaciones que nos hicieron tanto de la protección animal, de los derechos de los animales, de la homeopatía, empezamos a retomar y a hacer una sola mezcla que hace la veterinaria en un congreso de nuevos métodos de sanación para la humanidad. Maravilloso. Mira lo importante que es este aporte a que todas las personas tengan la información y que conozcan que sí existen otras alternativas, como es la homeopatía unicista,
en donde a través de lo que hemos visto y el tiempo que nosotros llevamos, en donde yo atiendo consultas, que es el Instituto de Homeopatía del IPAES, pues llevamos 28 años de labores maravillosas. Eso sí, ha sido algo en donde nos ha cambiado la vida a todos. Debo agradecer al doctor Luis Fernando Vargas, el fundador del Departamento de Medicina Veterinaria, quien es el pionero de la medicina homeopática en Colombia. Entonces, gracias a él estoy sentado aquí, gracias a la doctora Marcela Muñoz, que es la directora del programa, quien lo ha impulsado para que seamos muchos los especialistas en medicina homeopática veterinaria, que invito a todos mis colegas, que es una gran herramienta para poder llevar de una manera muchísimo mejor a nuestros pacientes, a nuestros propietarios, porque aquí se da algo maravilloso, que es la relación entre tres seres: nuestro paciente, el propietario y uno como médico veterinario. Se hace una trilogía maravillosa y gracias a eso, eso también da un poder sanador para todos, porque entendemos las angustias con las que llegan muchos de los propietarios al instituto a consulta, el sufrimiento que sienten tanto los propietarios como a las mascotas, porque tal vez lo más difícil para todos los animales de compañía es el abandono. Eso es lo peor que le puede suceder tanto a un animal como a un ser humano, y lo vemos cotidianamente cómo los humanos manifiestan el sufrimiento que sienten cuando son abandonados por sus padres. Igual sucede con nuestros animales de compañía. Cuando son abandonados, estos animales sufren de una manera increíble. Afortunadamente, como lo decía la doctora Marta Ciro, ya existen los derechos de los animales, ya sabemos que son seres sintientes y que es muy importante que las personas eso lo tengan clarísimo cuando toman la decisión familiarmente de tener un animal de compañía en casa. Deben haber reglas muy claras, ¿sí? Y deben haber compromisos muy claros con este ser nuevo que llega, porque recordemos que este ser llega de cachorro y se va a formar y se va a moldar a como nosotros lo hagamos. Si lo hacemos mal, seremos propietarios de animales inseguros y altamente peligrosos, porque pueden ser animales que son impredecibles en su comportamiento y eso no nos puede suceder. Y aprovecho aquí para hablar dentro de los derechos de los animales, que afortunadamente la ley ya está también, y es el tema de las mutilaciones. Cuando hablo de las mutilaciones, hablo del corte de orejas y del corte de colas. Qué bueno que eso ya está reglamentado y está prohibido. Recordemos, existe algo maravilloso que es el comportamiento animal, la etología, y a través de su cola y de sus orejas nos mandan señales. Cuando tenemos animales que no tienen cola y que no tienen orejas porque han sido cortados a través de estas amputaciones, para mí mal llamadas estéticas, nos mandan señales que no las vemos y podemos ser también agredidos. Por eso es muy importante que en los perros, se lo digo a todos los colegas, por favor, esa práctica sea totalmente erradicada, y a los propietarios recordarles, existe una ley que nos protege de hacer eso. Yo, en mi caso, me protejo a través de la ley. Por eso ni recomiendo ni hago ese tipo de cirugías y jamás la practicaré, porque sé lo importante que es llegar completo al mundo. Por algo llegamos
completos. Por eso los animales llegan con cola y con orejas. Al igual que los gatos. Los gatos sufren algo dramático que todavía en algunos casos se practica, que es horrible, que es la amputación de las uñas. Además es algo muy doloroso y en muchos casos hemos notado que muchos felinos quedan con dolores en sus extremidades y eso depende de la técnica quirúrgica que se utilice. Entonces se vuelven animales muy sensibles con muchos problemas y muchos problemas de locomoción. Entonces también esa práctica es terrible. Otra práctica horrible que es cortarle las cuerdas vocales a los perros. Eso es la cosa más terrible del mundo. Irle a cortar las cuerdas bucales es como a un humano cortarle las cuerdas bucales, no poderse manifestar es algo inaudito. Entonces, sí todavía tenemos algunas prácticas terribles. Dentro de esas prácticas terribles tenemos el toreo. Me parece algo cruel, inhumano. Hasta retaría a un torero en este sentido, de que, y que se pudiera promover como una ley, ya que desafortunadamente la Corte Constitucional pues lo puso, le dio sentencia positiva, en el sentido de que, por ejemplo, el último toro que se vaya a torear de la corrida sea un toro que se toree sin banderillas, sin pica, sin matarlo, sin poderle la muerte con el estoque, y que el torero se vea obligado a torearlo. Creo que sería una buena manera de ayudar a estos animales a ver cuántos toreros lo hacen. Sería bastante interesante y lo propongo como algo hacia el futuro, de que las personas incentiven esa idea y poderlo llevar a legislar. Con los animales silvestres lo estamos padeciendo con el contrabando. Desafortunadamente es un gran negocio. Nuestro país es víctima de los traficantes de animales. Es un mercado grandísimo, millonario. Se trafica con todo tipo de animales. Nada más ver los refugios que tiene la Policía Nacional en la parte de medio ambiente, al igual que en la Universidad de Usca también se trabaja un refugio de animales. Es lamentable ver en las condiciones en que terminan estos animales, con la tristeza, de que la mayoría no podrán retornar a su medio natural porque son víctimas y presas, porque han perdido toda esa capacidad de cacería y de defenderse. Entonces, ese sentido es muy, muy difícil. A las personas que, me incluyo, consumimos carne, eh, pues es una parte bien difícil también. También entiendo la parte religiosa. Tenemos tres grandes religiones monoteístas en donde el sacrificio de los animales está presente y el consumo de la carne está presente. Eh, Esperemos que las nuevas generaciones, ojalá que para esa época ya no haya consumo de carne animal y que el humano haya desarrollado una forma nueva y diferente de alimentarse, ¿sí? Eh, Porque realmente sí es muy cruel este tema del sacrificio y se ha tratado de que sea de la manera más digna y más humana, eh, a través de diferentes métodos, ¿sí? Que es muy importante que esos métodos siempre y esos sistemas siempre estén funcionando, eh, como es lo que se hace en los mataderos de ganadería. Deben ser métodos que estén 100% certificados y funcionando. Algo que quería anotar que es de
nosotros los médicos veterinarios, que es el tema de la eutanasia. Nosotros tenemos ese, lo voy a decir así, ese gran privilegio. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos ayudar al propietario a que tome la decisión si desea o no desea hacer la eutanasia en su animal de compañía. Nosotros sugerimos, pero nosotros no decidimos, solo hacemos la sugerencia. Quien decide es el propietario del animal de compañía. Y siempre cuando las personas me dicen si hacemos eutanasia, les respondo igual. Es su decisión, no es mi decisión. Entonces, siempre lo pongo en manos del propietario. Él decidirá cuándo es el momento y lo único que sí les digo, que el lugar sea en su casa, donde siempre habitó, donde es su sitio maravilloso. Afortunadamente, hoy en día contamos con un servicio maravilloso, lo destaco, el doctor eh, Henry Cortés. Él tiene una empresa maravillosa, se llama Funeravet, a todos se los recomiendo porque es muy difícil hacer esto y se han encargado de crear un grupo de médicos veterinarios y médicas veterinarias excelente que acompañan a las familias de una manera maravillosa, integral, fabulosa para ese momento tan difícil. Y reitero nuevamente a todas las personas, esa es una gran opción en medicina veterinaria. En medicina humana lo tenemos, pero ha sido complejo y difícil, ¿sí? No todas las personas les queda fácil acceder a esta situación. Hemos tocado el tema de la parte emocional, Ok. maltrato emocional, de la mente enferma del animal, que también Ok, sucede en el ser humano, y correcto. que se manifiesta a través de unos comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos tienen los animales? Aunque ya has tocado el tema, quiero enfocarme bastante porque normalmente dentro de toda esta parte terapéutica con la que hemos estado tocando el Congreso, parece que la gran mayoría de las enfermedades inician desde una manifestación en su comportamiento. Sí, es muy claro, mira Luz. Desafortunadamente, como lo decía, cuando una familia toma la decisión de adoptar una mascota, tiene que tener en claro que, como decía alguna vez la doctora Marta Ciro, no es un juguete, es un ser viviente con unas características muy definidas y lo más importante, es un ser sintiente. Y como es un ser sintiente, su mente se afecta fuertemente. Es el caso en las familias de que por la novedad o por el capricho, y muchos son muy presionados por el tema del capricho de los niños y por el afán de quitarme al niño de encima o la niña, pues busco cualquier mascota, sea perro o gato, y quiero decir esto, un perro no se parece en nada a un gato, porque a los gatos los relacionan con el comportamiento de los perros y se quejan de eso también los propietarios. No, nada que ver, son dos seres absolutamente diferentes. Entonces, cuando estos seres llegan a la casa, tienen que comenzar a adaptarse a ese mundo. Y si ese mundo no hay unas reglas claras, lo que va a sufrir es maltrato animal. Ejemplo, animales que comienzan a marcar su territorio a través de la orina y la materia fecal y son fuertemente castigados y regañados. Esto va haciendo que este ser sufra, sienta miedo, el escuchar las voces o el ver el movimiento de X o Y persona la lleva a una situación
de un estrés increíble, ¿sí? De un miedo increíble. Eh, Desafortunadamente, son mal socializados los perros, ¿sí? Eh, yo esto sí lo defiendo personalmente y lo digo. Yo a todos los propietarios, y quiero que lo sepan, si hay virus y si hay bacterias en todo lado. Pero les puedo decir que la mayoría de mis pacientes que he recibido desde 2 y 3 meses, que se han criado desde ese momento en parques, son los seres más maravillosos y más tranquilos. No me aparto de que hay virus y bacterias, de que se pueda dar, que se enferme de un moquillo y muera, que se dé parvovirosis, se enferme y se muera, alguna infección, ¿ok? Pero para mí hago mi ciclo de vacunación normal y lo socializo, porque no quiero que el día de mañana tengamos un ser agresivo, que eso lo único que va a hacer es que se dañe la familia, porque vamos a comenzar a echarnos la culpa, que el niño tuvo la culpa, que la mamá tuvo la culpa, que el papá tuvo la culpa, y estos animales son el producto de ese tipo de familias que quieren, por salir del paso a veces, tener un animal de compañía, y eso no debe de ser así. Y esos seres siempre, generalmente, su conducta siempre va a ser defensiva. Y la conducta defensiva simple y llanamente se manifiesta es en ataques, en mordiscos y a veces ataques fulminantes, o sea, personas que pueden salir gravemente lesionadas. Entonces, estos ambientes deben ser muy claros para las familias porque lo único que van a mantener es una mascota enferma y dentro de esas enfermedades comienzan a manifestarse, por ejemplo, cosas muy orgánicas como es el tema de las diarreas. Muchos de estos animales tienen diarrea por miedo también. Y desafortunadamente, actualmente, pues la alimentación, nada que hacer. Eh, Contamos con alimentación totalmente industrializada. No se ha podido, pues, regresar a lo antiguo. ¿En qué sentido? ¿Qué come un perro o un gato? Por ser carnívoros. Comen huesos, comen músculos, comen piel, comen vísceras, ¿sí? Como se ha industrializado por el tema de un manejo fácil, pues los alimentos industrializados son muy fáciles, pero realmente sí son muy nocivos para los animales, muy nocivos. La mayoría de mis pacientes no comen alimentos industrializados, comen alimentos naturales. Y actualmente se puede hacer esos alimentos naturales. Obviamente la idea es estar asesorado y orientado por un médico veterinario que te dé las pautas de cómo hacerlo. Y hay un caballito de batalla que utiliza la industria alimenticia que es el equilibrio. Creo que ni en los humanos existe el equilibrio. Tenemos fuentes alimenticias, las cuales por nuestra especie y nuestra condición de vida las consumimos. Pero, por ejemplo, pregúntense, ¿qué come un perro en Baupés, Amazonas, Bichada, Guainía, Caquetá? ¿Come un alimento de esos industrializados? ¿Se vacunan contra el moquillo, contra la tos de perreras, contra la parvovirosis? ¿Se vacunan contra rabia? Ni en Solo acaso en las capitales de territorios nacionales, si acaso, pero de resto nada. Si ustedes ven, son animales que viven con las comunidades y viven en armonía y comen lo que come la comunidad porque no hay más que comer. Entonces, y no en todas partes, y hablo de esas regiones del país, ¿por qué? Porque no en todas esas partes, por ejemplo, se come papa, no hay. ¿Se come arroz? No, no hay, porque no son cultivos de la región. Entonces, comen las cosas que hay de la región. Entonces, si hay pescado, obviamente comen pescado, ¿sí? Y si hay plátano, pues obviamente comen plátano. No tenemos más. Y si hay leche, pues tomamos leche. Entonces, comemos de acuerdo a la fuente donde estamos, ¿sí? Entonces, el tema del industrializado, pues, es de un poder increíble
es abayazador. Desafortunadamente lo vivimos igual con la industria farmacéutica. Ese tema de la desparasitación trimestralmente de las mascotas, por favor, eso es irracional en el sentido de que lo primero que debo hacer es un coprológico y ahí sí, si tengo en el coprológico que el resultado sale que está parasitado, pues obviamente lo voy a desparasitar, pero no voy a caer en eso. Es como que los humanos nos desparasitemos cada 3 meses por el peligro de que nuestra mascota nos vaya a contaminar. Por favor, eso es un despropósito, eso es no es aceptable. Debemos ser médicos veterinarios muy objetivos en ese sentido. Entonces, por eso lo hablaba en general, en el sentido de que primero se enferma la mente y luego se enferma el cuerpo. Y eso lo vemos con nuestros animales de compañía. Igual con los gatos. Con los gatos se ve ese mismo proceso porque sabemos que hay gatos muy asustadizos, gatos que, como les decía, si usted pasa el límite de seguridad, tenga la plena seguridad que el gato lo va a atacar. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el sentido de que cuando vamos a visitas con niños pequeños y hay gatos, estemos vigilantes del niño. Simplemente, si el gato es un gato muy amigable, simplemente con el niño, y estoy hablando de niños entre 1, 3, 4 años, cogerle la mano e irle enseñando que lo puede acariciar, que lo vaya reconociendo, pero no puede ser un objeto de juego, porque el niño no puede irle a jalar la cola al gato, primero porque le puede hacer una lesión a nivel de columna y segundo porque puede recibir un ataque del gato. Entonces, todo eso arranca desde la mente, ¿sí? Y luego nos vamos enfermando. Tenemos pacientes que toda la vida han tenido problemas de dermatitis. Eso también tiene relación con la enfermedad emocional. Tenemos pacientes también con enfermedades gastrointestinales. Eso también tiene relación con la parte mental. No me aparto de las demás enfermedades. No estoy diciendo que es eso. No, lo que estoy diciendo es que tiene relación. Y luego vemos otras manifestaciones. Y se los digo por experiencia. He tenido muchos pacientes que, entre comillas, por abandono de sus propietarios, una manifestación increíble es a través de la piel. Y comienzan a rascarse como locos. Y de ahí vienen muchas lesiones. Si yo me rasco y me daño la piel, puedo llegar a una infección por bacterias y puedo llegar a hongos también. Y de pronto, si solo se ve desde esa parte clínica nomás, e insisto con antibióticos y antimicóticos, pues créanme que algo harán en la lesión, pero jamás terminarán por curar a ese paciente porque está más allá de una situación que se está presentando. Y muchas veces lo vemos en situaciones en casa, por situaciones familiares que se están viendo, en donde nuestros animales de compañía no lo manifiestan a través de su enfermedad. Entonces, quiero que las personas lo tengan muy en cuenta en ese sentido, de que ellos son un termómetro de nuestra casa. Revisemos cosas, revisemos desde nuestras relaciones familiares, revisemos desde nuestra alimentación, revisemos desde nuestra propia convivencia con ellos. No es tenerlo encerrado en casa y ya, porque qué jartera me toca sacar a pasear el perro y el pobre animal desesperado. Y otra cosa que le pido a los propietarios, por favor, permítanle a sus perros oler. Recuerden, el mundo del perro es olfatorio, totalmente olfatorio. Y vuelvo y lo digo, sí, pueden ganarse a través de la respiración virus. No me aparto de eso, ¿sí? Por fomites de otros virus y de otras bacterias. No me aparto de eso. Ese es el riesgo que se corre. Eso también es verdad. Pero si ustedes no le permiten oler a su mascota, va a entrar en deprivación, porque no tiene estímulos de ninguna clase. Entonces, ¿qué jartera salir a qué? ¿Sí? Una vuelta y ya. Y lo que se quejan todos los propietarios. Lo saqué 2 horas a pasear y hizo popó en la casa. Eso es de nunca acabar. Entonces,
por favor, es muy importante que su perro viva en su mundo olfatorio. Permítanle comunicar a través de otro perro en el parque. ¿Cómo se comunica un perro con otro perro? Se huelen el ano y se huelen el pene. Con toda la tranquilidad, por favor. Así, lo mismo las perras, se huelen el ano, se huelen la vulva, es la manera de comunicarse. No se asusten cuando los perros lo hacen. Ahora, si es un perro que definitivamente su socialización ha sido pésima, pues bueno, será imposible que logre ese nivel de comunicación. Pero en términos generales, si están sueltos, por favor, quiero que sean observadores de que los perros se comunican de esa manera y es muy importante que tengan esa mente tranquila, esa mente maravillosa, alegre, llena de estímulos, que cuando ustedes vean que su perro llega de pasear, ustedes llegan con un ser feliz, tranquilo. ¿Por qué? Porque tuvo un estímulo emocional maravilloso que hace que tenga una mente tranquila y sana, no una mente angustiada y enferma. Hablábamos también, Fernando, de cómo ha cambiado la condición humana al tener un animal. Antes teníamos animales que eran como un adorno o como de protección, permanecían en la calle o en la parte trasera de la casa. Y hoy en día los animales, no solo los perros y los gatos, son animales de compañía. Hemos visto cerdos que son domesticados, tenemos los caballos, las vacas, y hoy en día que el internet hace que grabar un video sea tan fácil, llegan los videos bellísimos donde el pescado quiere que lo acaricien, donde la vaca se acuesta con la persona, el caballo, esa comunicación, o sea que no solo son seres sintientes, sino que también tienen sentimientos. ¿Cómo es eso, Fernando? Realmente, tal vez, como le digo a la mayoría de los propietarios, el amor ideal se ve reflejado en los animales. Y es al punto en que todas las personas llegan a relacionarse, ejemplo, con perros y gatos. Son los amores de su vida y se compenetran de una manera increíble. Al igual sucede con los caballos, es una cosa increíble. Recordemos que existe la equinoterapia, recordemos cómo estas personas que hacen uso de la equinoterapia, estos pacientes, logran hacer una comunicación increíble con los animales y logran unos beneficios increíbles. Nada más ver la comunicación con los delfines es algo increíble, cómo los humanos logramos llegar a ese punto de contacto. Y bueno, casos increíbles como de la doctora de James, la que la que ha estudiado los monos plateados por más de 60 años, que ya en este momento es una mujer de 85 años, y sigue en el estudio. Y miren a ese nivel de amor que llegaron a compenetrarse, nada más ver esos abrazos tan maravillosos. Lo vemos también, por ejemplo, con los osos, siendo unos, hablo de osos grizzly, ese tipo de osos que son tan grandes. Lo mismo lo veo con los leones, con los leopardos, cómo se abrazan con las personas y logran hacer un contacto tan maravilloso que en palabras, en el sentido racional, es indescriptible. Ese amor que uno siente es tan especial, lo voy a decir así, se pega de una manera que parece como si se fusionara el ovario con perdón, el óvulo con el ovario en uno solo. Es una cosa increíble y nace una cosa tan maravillosa. Eh, por eso es que las personas también han logrado quitar algunos mitos y barreras para poder acercarse a otros animales. Y hemos logrado que se acerquen a animales bastante peligrosos. El caso de los elefantes. Es una cosa increíble cómo el elefante logra hacer esa comunicación tan maravillosa con el humano que lo salva. Pero también
cómo el humano que lo ha atacado, lo ataca y finalmente, no digo en todos los casos, pero en muchísimos de los casos, termina matándolo. Es una cosa increíble cómo se logra esa comunicación entre animales y humanos. Y en este momento fabuloso que tenemos, tanta tecnología, nos permite ver muchas cosas. Hace poco vi a un border collie jugando Jenga, que es el juego ese de los cuadritos de madera que se van sacando. Una cosa increíble. Entonces, con las aves, los casos que se ven, por ejemplo, en documentales de pacientes que están en hospitales y cómo su animal de compañía llega a ese sitio y llega a su habitación. ¿Cuántos animales no han salvado a muchas personas? Hace poco vi, no sé, no recuerdo con precisión si fue en Tailandia, en un incendio, una perra pitbull salva a un bebé de un incendio y lo coge desde el pañal y lo saca del sitio del incendio. Entonces, esa comunicación entre los animales y los humanos es maravillosa. La comunicación con las aves es maravillosa. Entonces, me encanta que cada vez los humanos tienen más comunicación con los animales, porque antiguamente no era así, simplemente era algo de necesidad en el sentido de que cumplían un rol de trabajo. Los gatos, maravillosos, porque siempre controlaron a los roedores. Pongamos al perro como el guardián y el defensor también, porque hemos tenido muchos casos en que muchos perros, entre comillas, se han hecho matar por su dueño en ataques o en atracos. Entonces, esa relación es maravillosa, cada vez se hace más cercana y espero que en el futuro logremos tener investigaciones maravillosas en donde el nivel de comunicación logremos encontrar cosas maravillosas. Sabemos que los pulpos son animales muy inteligentes y que tienen un nivel de comunicación increíble, tienen un nivel de resolver problemas increíbles. Entonces, ese tipo de comunicación que se nos está dando a todos es maravilloso y esperemos que logremos avances en el futuro, que mejor dicho, la tecnología nos los muestre mucho más adelante y que las generaciones de este momento jóvenes logren tener esa gran posibilidad de comunicarse más con los animales. Y es precisamente por eso que hemos traído a este médico veterinario con el tema de la homeopatía, porque el mensaje de este congreso está dirigido al 2030, donde los jóvenes de hoy van a ser los dirigentes del futuro. Y son ustedes, chicos, esos del 2030, quienes se deben encargar de estos seres sintientes, de ese proceso de sanación y equilibrio. Fernando, aquí hay algo bien chévere también que tocaste y que quiero también como ampliar un poco, y es el tema de la medicina en los animales de granja, en los animales para consumo, porque dentro de lo que es la parte química que se da, por ejemplo, para que la gallina engorde más rápido, Correcto. hormonales, para que la vaca no tenga las enfermedades, entiendo que esos medicamentos muchas veces ni siquiera los alcanza a digerir el animal y cuando nos los estamos comiéndonos el medicamento como tal y muchas veces eso está afectando el fenotipo de la raza como tal. Y cuando tú dices que se puede trabajar también con la homeopatía, ¿cómo aterrizamos, bajamos un poco más esa información al respecto? Mira, lo más importante es que quien debe hacer conciencia, Luz, es el productor, es el dueño del hato ganadero, es el dueño del hato porcícola, es el dueño de las avícolas. ¿Por qué? Porque si no tenemos el compromiso de ellos, pues será muy difícil.
además debemos tener en cuenta que es un tema de producción. Nosotros, a través de una colega muy querida, la doctora Nora Delgado, durante 20 años, dirigió una granja porcícola que solo era tratada homeopáticamente, de una manera maravillosa. Se cumplía con los cánones de vacunación exigidos por la ley, como se debe hacer, ¿sí? Pero fueron tratados homeopáticamente y estos animales eran totalmente diferentes. Tengo otros colegas que se dedican también a la ganadería, maravillosamente, pero son muy pocos los productores que aceptan. ¿Por qué? Porque recordemos que en la homeopatía el antibiótico surte efecto en 5 días. Con el remedio homeopático nos demoramos más. Entonces, ese es parte de nuestro problema para poder hacerlo. Entonces, tenemos el tema de la leche. La leche tiene un tiempo de retiro cuando has tenido que desparasitar o cuando has tenido que aplicar antibióticos o cuando has tenido que aplicar anabólicos. Entonces, obviamente, el mercado es muy exigente, es muy difícil, es muy complicado. Por eso, como te digo, sí tenemos bastantes productores que utilizan la homeopatía, pero también tenemos el problema de que si no ven los resultados rápidamente, nuevamente van a regresar a la alopatía. Entonces, lo que te digo, es un tema de conciencia, es una cosa difícil, es ardua, lo estamos trabajando, lo estamos haciendo muchísimo. Entonces, la invitación simplemente es, propongamos al mundo tener una mejor alimentación en el sentido de que sea la alimentación menos farmacológica, que sea una alimentación lo más sana posible, y cuando hablo lo más sana posible, también estoy hablando desde la alimentación, porque Hahnemann también hablaba de eso, lo hablaba como el régimen. Si las personas comen mal, también van a vivir mal. Entonces, igual le sucede a nuestros animales. Tienen ese escollo grandísimo que es el tema alimentario, pero por el tema productivo. El ideal es que los animales se alimenten en pasturas. Muchos de estos animales se alimentan a través de alimentos industrializados y otras cosas. Entonces, por eso te decía, es difícil en el sentido de que no va a ser inmediato. Entonces, sí es un tema difícil, es un tema que desde que no haya conciencia no va a ser posible en este momento, como veo la situación de los productores, y más por las angustias que se pasa desde cuando se es productor, porque el ser productor implica tener empleados, tener compromisos bancarios, tener que pagar impuestos y tener que entregar supuestamente un muy buen producto, porque es la competencia comercial de los unos contra los otros. Realmente es un mundo difícil al cual están abocados todos los productores. Bueno, y este tema que estamos tocando precisamente corresponde al proceso de elevación de conciencia, que es finalmente el regalo que este Congreso trae a la humanidad. Estamos hablando ya de 24 países de hispanoparlantes, de países que no son hispanoparlantes, pero que también tienen comunidades de habla hispana. Y es un mensaje a la conciencia, donde realmente ¿qué estamos haciendo? Y también ya lo habíamos planteado, que este es un SOS, porque pues de seguir como estamos, pues no va a haber 2030. Así de sencillo. Y somos nosotros los encargados. Fernando, un último tema y nos vamos. Me encanta cuando has planteado de que la homeopatía finalmente, después de ese diagnóstico, lleva a entender que el paciente
es el paciente, que también dices que es el enfermo, porque no hay enfermedad según la homeopatía, y que ese paciente es tratado de una forma individual, lo cual nos debe llevar también, que lo hemos hablado, de esta parte humana, pero también de esta parte animal, donde el diagnóstico y el pronóstico debe ser siempre, no es un esquema, todo el mundo toma la pastilla, la misma quimio, Correcto, el mismo sistema, correcto. sino llegar a ese diagnóstico individual. Entonces, para cerrar, ¿qué nos cuentas? Realmente, como te decía, la individualidad del ser es lo más maravilloso, es lo que lo hace diferente, totalmente diferente del uno y del otro. Y por eso la clave en la homeopatía unicista es poder llegar a individualizar muy bien a mi paciente con todas sus características muy bien definidas que son mostradas por ese paciente individualmente. Así tengamos, pongo un ejemplo, dos pacientes enfermos de moquillo. Cada uno presenta de una forma diferente sus síntomas, aunque hay unos síntomas característicos, hay unos síntomas comunes, pero cada uno tiene una forma de enfermar y de manifestar esa individualidad. Por eso es que en ese tipo de casos eh, se dan medicamentos diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene dentro de sí una forma de ser que hace que, digámoslo así, busca el medicamento, porque recordemos que es lo similar por lo similar. Entonces busca el medicamento y se identifica con él, y siempre tratamos de buscar el más similar, ¿sí? Se dice el similibum, entonces tratamos de buscarlo siempre, y eso marca la gran diferencia en el tratamiento entre dos pacientes. Y puede de pronto que haya una camada en donde de esa camada se elija tratar unos alopáticamente y los otros homeopáticamente. Créeme que se nota la diferencia de una manera increíble, ¿sí? Al punto de que pueden llegar a quedar menos lesionados por la enfermedad, ejemplo, del moquillo, en homeopatía que en alopatía. Entonces, eso a nosotros nos da una gran herramienta también. El médico veterinario homeópata lo tiene clarísimo, la individualidad es lo que prima ante todo. Los síntomas te llevarán y te guiarán hacia el remedio, y, como hablaba antes, hay un repertorio, hay una materia médica que te lleva al remedio, y ese remedio muestra la individualidad del paciente, porque tú te conectas con esa individualidad del paciente y lo ves reflejado a través del remedio homeopático. Querías sacar pecho sobre, Me encanta la homeopatía. y también sobre la universidad que está dando el título, que es de las pocas del mundo que ya tienen este reconocimiento. Hablemos de eso. Mira, orgullosamente lo digo, tengo título de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, se llama Uniluis G. Páez. Pueden encontrar la página www.uniluisgpaez.com, y la verdad es que es un orgullo de Colombia. Quiero resaltar que los médicos veterinarios homeópatas de Colombia hacemos una gran homeopatía de muy buena calidad, eh, y este logro a través de que ya somos reconocidos por el Ministerio de Educación con registro SNIDES, es maravilloso en Colombia. Y fuera de eso, lo digo, dentro de las especialidades médico-veterinarias, ya pertenecemos a las especialidades médico-veterinarias, entonces es un gran reconocimiento. Invito a todos los médicos veterinarios a que se acerquen, conozcan la homeopatía unicista, vean
sus bondades, a mí me cambió la vida totalmente, fue maravilloso. Y la universidad tiene un programa fabuloso, muy bien diseñado, muy bien logrado. Tiene algo fabuloso y es que los profesores, tenemos un gran grupo de profesores, tanto de médicos veterinarios como de médicos, porque una parte del semestre la estudiamos con los médicos también, porque parte de la filosofía homeopática, esa la tomamos con los médicos también, porque recordemos que es una sola homeopatía, no es que exista homeopatía humana y homeopatía veterinaria, no, es una sola y Hahnemann es igual, un solo tronco. Entonces, la universidad tiene un programa muy bien diseñado para formar muy buenos profesionales. En la actualidad somos 26 profesionales egresados y quiero darte un dato curioso. De los 26 egresados, 24 son mujeres. Y curiosamente solo somos 2 hombres graduados. Yo soy uno de esos 2 hombres. Yo creería que el 70% en las facultades de medicina veterinaria son mujeres y el 30% hombres. Y las mujeres tienen maravillosas habilidades. Por ejemplo, las mujeres que son cirujanas tienen grandes habilidades. Entonces, por eso me enorgullece mucho de que muchas de mis colegas que son homeópatas tienen otras especializaciones maravillosas en radiología, en cirugía, en cardiología, en comportamiento animal, en etología. Entonces, eso enriquece muchísimo a los especialistas que salen de la universidad, porque somos una red que nos apoyamos mucho en ese sentido, porque ya sabemos que muchos tenemos fortalezas en ciertas cosas y muchos de mis colegas alópatas acuden a mí, a quienes les agradezco mucho, y esto obviamente es gracias a que existe un programa de especialización en medicina homeopática veterinaria. Si no fuera por la UNI Luis G. Páez, pues no tendríamos esta maravilla. Y también invito a las personas hispanoparlantes de los países que nos están viendo, que sean médicas veterinarias o médicos veterinarios, los invito a que vengan a Colombia a hacer su especialización en medicina homeopática veterinaria. Es y ha sido parte del propósito de este congreso traer estos nuevos métodos de sanación para la humanidad. Precisamente por ser nuevos, muchos no tenemos la titulación. Nos llamamos muchos terapeutas que no lo somos porque legalmente no hay una constitución ni una aprobación de lo que estamos haciendo. Pero pues en estos 10 años, como es un mensaje para el 2030, esperamos tener titulaciones en más de el 50% de estas 108 nuevas tecnologías o métodos o tratamientos que están saliendo a la luz. Hay nuevas enfermedades, hay nuevas terapias, hay nuevas medicinas. ¿Ok? Fernando, muchísimas gracias. Dios te bendiga por tu tiempo, tu sabiduría y tu generosidad al compartirla con nosotros. Luz, nuevamente reitero el agradecimiento a ti por este espacio y por esta oportunidad, y que este mensaje llegue a toda la humanidad. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.